En esta hermosa mañana hemos llegado a la casa del Señor y les adelanto algo, querida iglesia, el Señor volverá, diga conmigo volverá por segunda vez. Si todo lo demás se le escapa de su mente, si su psiquis y el cansancio emocional y el físico, golpeando lo que le queda de reserva fisiológica, no le alcanza para retener algo más, llévese eso claramente en su corazón, el Señor volverá. Amén, iglesia. Que no se le escape eso nunca, nunca en su corazón. Aquellos que nos siguen a través del esfuerzo cibernético, que el Señor les sepa bendecir, les sepa alcanzar, y que no olviden que en esta iglesia oramos por cada uno de ustedes. Esta iglesia tiene la verdad, esta iglesia proclama la verdad, esta iglesia cree en la verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad es una persona, es Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, alguien dice conmigo, libres. Libres. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que yo lo voy a invitar a que usted abra la palabra del Señor en esta hora, en forma especial en el poderoso libro de Malaquías. Como ven ahí en la pantalla, Malaquías capítulo 3, el versículo va a ser el versículo 1 al 6. Repito, Malaquías capítulo 3, debo decir, del 1 al 6. Ya yo sé que Malaquías es famoso por los vecinos más adelante de los versículos 7, 8, 9 y famoso es por el 10. El libro de Malaquías es un libro corto. El profeta Malaquías solamente tiene 4 poderosos capítulos que usted puede leer esta misma tarde, y al leerlo esta tarde, después de repasar el tema de esta hermosa mañana, sé que el Señor tiene algo para usted más allá del capítulo número 3, el versículo 10 que tanto hemos leído en muchísimas reuniones como estas. Quiero leer para ustedes los primeros 6 versículos, porque si leo desde el primer capítulo estaríamos tal vez meditando en un poderoso y muy intenso mensaje para los hijos y las hijas de Dios. Aunque me voy a dedicar o me voy a estacionar en el versículo número 6, quiero que cada uno de ustedes me sigan en la lectura de la palabra del Señor. He aquí, dice la Biblia, capítulo número 3 de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino, dice la Biblia, delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Versículo número 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero.
no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está el versículo que en el momento específico del día de hoy estaremos estudiando. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Palabra de Jehová. El pastor dijo palabra de Jehová. Siempre préstele atención a la palabra del Señor. Siempre. Es posible que llegue a la raíz de toda esta amonestación. Es posible que tenga que volver y quisiera que sepamos que estamos en la casa del Señor. Voy a agradecer que no olvidemos que estamos en la casa del Señor. Es posible que la intención de mi corazón sea no volver a repetir el versículo que tanto sabemos. Pero la realidad es que los próximos versículos, los vecinos del versículo número 6 en adelante, nos presenta cuál era la realidad intensa desde el capítulo número 1. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahora con razón entendemos los primeros 6 versículos. Volveos a mí, dice la Biblia. Ahora con razón nos damos cuenta por qué habla de los hijos de Leví y de los hijos de Jacob. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Alguien preguntó allí, ¿en qué nosotros hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, alguien preguntó, ¿en qué? Y él claro y transparente dijo, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Era un impulso necesario llegar hasta ese versículo que tanto nosotros hemos leído. Aquí la palabra del Señor dice, traed todos los diezmos, ayuda a mi iglesia, ¿dónde? Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y vuelve otra vez y dice la Biblia, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Que el Señor siga bendiciendo su hermosa palabra. Más adelante hablamos de los diezmos y las ofrendas. Acérquese, si Dios le da licencia, desde el próximo sábado en adelante, y usted, por la gracia del Señor, junto con este servidor, estaremos viendo claramente en la Biblia principios, oiga bien, principios de felicidad para su vida y la mía. Usted no puede fallar a ninguna de las reuniones. Uno de los temas que estoy preparando se titula Deja que Dios sea Dios. Eso va a pasar aquí en una semana. Pero concentremos hoy nuestra mirada al versículo número 6. La Biblia dice, porque yo, Jehová, ¿quieren leerlo conmigo, iglesia? Porque yo, Jehová, ¿qué cosa dice ahí? No me mudo. Hay algunas versiones que dicen no cambio. Hay otras versiones que dicen no me muevo. Muy bien. Porque yo, Jehová, no me mudo. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice la Biblia. Quiero resaltar lo que dice el versículo claramente. Porque yo, ¿quién está hablando aquí? A ver, iglesia.
Y déjeme decirle algo, cuando la Biblia puntualiza que Dios es el que está hablando, no tan solo hay que darle una atención efímera o una atención superficial. Pero cuando la Biblia inclusive puntualiza y dice yo, Jehová de los ejércitos, es el que está hablando, ahora lo superficial y lo efímero por encimita pasa ahora a otro nivel, porque la Biblia está diciendo, no tan solo está hablando Jehová, sino está hablando Jehová el que manda. Jehová el que manda. Yo sé que nosotros estamos defectuosos por nuestra naturaleza pecaminosa, y dentro de ese tremendo defecto que tenemos no es de fábrica. Déjenme decirle algo, el defecto de la desobediencia no es de fábrica. Dios nos hizo a su imagen, y la imagen de Dios no tiene que ver con desobediencia, ni tampoco con deshonra, ni tampoco con deslealtad. El pecado trajo eso. Y yo sé que a veces cuando claramente puntualizan, Él es el que manda, Él es el que dirige, nosotros eso como que no. Pero cuando viene a la palabra del Señor, aquí todos tenemos que sin duda tener claro que el que sigue mandando y mandará por toda la existencia del universo, por toda la eternidad, será el creador de los cielos. El creador de los cielos es el que manda. Yo, Jehová, soy el que estoy hablando. Y lo segundo que puntualiza es no. Diga conmigo, no. Déjeme decirle algo. A pesar de que el no suele repetirse en la palabra del Señor, el no de Dios es una bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Si usted no se ha dado cuenta, las tablas de la ley, que son una gran bendición para tu vida y para... ¿Alguien me está siguiendo en esta ocasión? A ver. Las tablas de la ley que fueran escritas, ayúdame iglesia, ustedes son grandes estudiantes de la Biblia, y una de las cosas que me emociona de dirigir esta hermosa iglesia es que ustedes estudian su Biblia, ustedes reverencian la Biblia, ustedes le dan importancia a la Biblia. La Biblia dice que las tablas de la ley fueron escritas, ayúdame iglesia, con el propio ¿qué? Con el propio dedo de Dios. Dios en esta ocasión no mandó un mensajero, no inspiró absolutamente a nadie, no necesitó un escriba para que llegase el mensaje a su pueblo. Él tomó 2 pedazos de piedra, llamó a Moisés, su siervo, y con su propio dedo escribió allí varios no. Y yo no sé si usted ha repasado los no de Dios, pero la ley tiene varios nos. ¿Sabe qué? Los no de Dios son bastantes en la ley. Y ninguno de esos no está fuera de la bendición de Jehová. No codiciéis la mujer de tu prójimo. No hurtarás. No cometerás adulterio. Acuérdate. No te inclinarás. Acuérdate del día de reposo. Los no de Dios son una bendición. El versículo número 6 dice claramente yo Jehová. Inmediatamente de eso dice no. Está hablando de alguien que no. Categóricamente es una decisión. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea sí. Que sea categórico cuando dice sí o cuando dice no. El mismo versículo dice, todo lo demás que se le añade proviene del enemigo. Así que si usted está frente a una persona que bueno, ¿y qué va? Bueno, lo que bueno, que quizás vamos a ver si es... No está entendiendo el consejo de la Biblia. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Hoy estamos viendo en este versículo un no de Dios.
Yo quisiera hablar de los no de la ley, quisiera hablar de los no de la Biblia, quisiera ver de aquellos o aquellas en la historia bíblica que recibieron unos no rotundos. Pero hoy está hablando de Malaquías capítulo 3, versículo 6. Claramente dice, yo Jehová no qué, yo no cambio. Yo no me mudo, yo no fluctúo. Yo no dudo, yo no vacilo, yo Jehová soy inmutable. Yo no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Yo Jehová no me mudo. Y el resto de la historia dice, o el resto del versículo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Interesante que mencione el nombre de Jacob. El versículo no habla de Jacob. Pudiéramos hablar muchísimas cosas de Jacob desde que peleó con aquel ángel. Pudiéramos hablar de Jacob, de aquel tremendo sueño que tuvo con aquella escalera donde cientos y cientos de ángeles, ustedes recuerdan, subían y bajaban y su cabeza sobre aquella peña fue recostada y Dios le envió un mensaje a Jacob. Pudiésemos hablar de Jacob con la relación que tuvo con su hermano. Pudiéramos hablar de Jacob, inclusive de su familia, pero el versículo no habla de la familia de Jacob. De la familia de Jacob podemos hablar muchísimo. Pudiéramos hablar de Lea, los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón. Pudiéramos hablar de la sirviente de Lea, Silpa, que luego tuvo a Gad y a Aser. Interesante, pudiéramos hablar de Raquel y de Bilha, de la familia de Jacob y de sus hijos, inclusive José, Benjamín y otros pudiésemos hablar. Pero Malaquías capítulo 3, versículo 6, querida iglesia, habla de Dios, el Dios que esta iglesia honra y reverencia en su día sagrado, que su nombre sea glorificado. Yo, Jehová. Malaquías capítulo 3 habla de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Detrás de esa tremenda frase, no tan solo se marcaba el poder de nuestro Creador a través de las generaciones, sino cómo se repetía de generación en generación, desde Abraham a Isaac, desde Isaac hasta Jacob, que hubo tremendos problemas y dificultades en todas esas generaciones. Claro que sí, pero que el Dios seguía siendo el mismo. Claro que sí. Por eso cuando se repetía, no se repetía mandándole el link de una generación a la otra. No se mandaban un texto, aunque el Antiguo Testamento habla de que la orden era: escriban en las paredes, en los postes, levanten tremendos letreros, que se diga quién es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que se escriban los milagros y prodigios que Dios ha hecho con sus hijos, con el pueblo de Israel. Ese era el mandato. Pero se repetía de boca en boca, de generación en generación. A los padres, escúchenme bien, los sacerdotes, se les había dado la orden: dígales de mañana y de tarde, al levantarse, al caminar, al acostarse, ¿quién es Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Es importante que nos demos cuenta de esta tremenda declaración. En primer lugar, querida iglesia, porque yo lo quiero llevar a la Biblia, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Y dijo: yo soy el Dios de quién, dice tu Biblia. Yo soy el Dios de quién. Tienes que abrir la Biblia y marcarla. Yo soy el Dios de tu padre. Dios, ayuda a mi iglesia, ¿de quién? De Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y miren, yo sé que algunos están distraídos en esta mañana, pero miren cuando se repite esta tremenda realidad. Cuando se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, miren cuál es el resultado a un hombre como lo fue Moisés. Entonces, dice el versículo número 6, Moisés cubrió, ¿qué cosa dice la Biblia? Su rostro, porque tuvo miedo de ¿qué? Hermanos queridos, cuando se repetía tan semejante y poderosa realidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuando Moisés escuchó eso, no le quedó otra que cubrirse la cara, tirar su rostro al suelo, porque tenía miedo, temor de perder su vida. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo va a ser el versículo número 32, por favor. Acompáñame, iglesia. Tú traíste ese libro no como parte de los adornos de lo que te acompaña hoy a la iglesia. El libro sagrado es la razón por la cual esta reunión se está llevando a cabo. El capítulo número 22, versículo 32 dice: yo soy el Dios, una vez más en el Nuevo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miren lo que dice ahí, interesante. Dios no es Dios de qué, sino es un Dios de vivos. Alguien que bendiga el nombre de Jesús aquí. Así que cuando nosotros nos damos cuenta desde dónde, desde cuándo Dios es, sigue y seguirá siendo Dios, lo único que nos queda es respetar su poderoso nombre. Escuchar a Abraham, dice Romanos que no había otro como Abraham. Si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, dice la Biblia, tenía de qué jactarse, pero no delante de Dios, porque por encima de Dios estaba, de Abraham estaba Dios. Pero decir Abraham, el padre de la fe, decir Isaac, que levantó un cuchillo contra su hijo después de decir Jacob, escuchar esos nombres era símbolo de respeto, de dignidad, hombres de Dios. Pero escuchar quién era el Dios de esos hombres era mucho más. La iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? A ver, escuchar quién era el Dios de esos hombres era mucho más. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No se vaya de aquí sin buscar en Hechos capítulo 3. Marque también Hechos capítulo 3, por favor. Y es el versículo número 13 el que quiero leer en esta hermosa mañana. Y aquí está la Biblia marcada. Usted necesita marcar su Biblia. Eso simboliza el momento donde Dios lo estacionó a usted para bendición.
Escríbale la fecha. Hágale saber al Señor: Señor, gracias por lo que me diste. Hechos capítulo 3, versículo 13. Ahora vuelve otra vez esta declaración generacional. El Dios de Abraham, pero llamamos por Hechos. El Dios de Abraham, el Dios, ayuda a mi iglesia, ¿de quién más? De Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahora la generación se está acercando. El Dios de nuestros padres, note lo que dice la Biblia: ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Saben de qué Dios estamos hablando? Del de Abraham, del de Isaac, del de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que glorificó a su Hijo Jesús para que tú y yo podamos ser salvos y vivir algún día con Él para siempre. Malaquías capítulo 3, versículo 6, no habla de Jacob, no habla de los hijos de Jacob, habla de Jehová. Acerca de la personalidad, dice Medical Ministry, la página 91 del Espíritu de la Profecía, acerca de la personalidad y las prerrogativas de Dios, dónde mora y cuál es su naturaleza, es un tema que no debemos atrevernos a tocar. Usted ha escuchado no tener el nombre de Dios en vano, ¿verdad que sí? A veces le adjudicamos a Dios muchísimas cosas que Dios no aplica, que Dios inclusive ha establecido, pero usamos su nombre en vano. A veces queremos rebuscarle y tratar de encontrar respuesta a unas cosas que a nosotros como seres humanos no nos toca. Saber dónde Dios está, dice el Espíritu de Profecía, no nos debemos nosotros ni atrevernos a especular, decir. Hay gente que habla de la presencia de Dios como si hubiesen estado frente a Él. Sí, cada uno de nosotros ha estado frente a Dios a través de la fe. Cada uno de nosotros ha aceptado la mayor revelación de nuestro Dios, que es Jesucristo mismo. Y al aceptar a Jesús, sí hemos estado frente a su presencia. Pero la realidad es que el que en la vida diaria se mantiene en más estrecha comunión con Dios y tiene un conocimiento más profundo de Él, se da cuenta de esto, de que llega un momento donde el ser humano es finito. Llega un momento donde el ser humano ya no puede caminar más. Llega un momento donde Dios es Dios. Nosotros a veces pensamos que la semejanza tiene que ver con el poder. El poder lo sigue teniendo Él. Él sigue siendo creador. Nosotros seguimos siendo sus criaturas. El que busca a Dios comprende más claramente la imposibilidad de parte de los seres humanos de entender y comprender a un Dios tan grande. Ningún predicador, por más elocuente que sea, por más docto y preparado académicamente se encuentre en la teología, la soteriología, la escatología, la neumatología, por más exégesis que haga, por más métodos de investigación que tenga, no podrá con su frágil e incompleto vocabulario hablar del gran poder de Dios. Porque Dios es Dios. Dios seguirá siendo lo más grande. Dios ha existido siempre. Dios es el gran yo soy. Bendito sea su nombre. No se olvide, querida iglesia,
que a ese Dios hemos venido a adorar en esta ocasión. Al Dios de Abraham, sí, desde allá. Al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Con razón, el salmista lo declara. En Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Posible que alguien aquí se esté sintiendo solo. Dios existe para el que se está sintiendo solo. Hay alguien que aquí ha llegado enfermo o nos sigue a través de la transmisión, enfermo, tosiendo con una fiebre o en alguna sala de hospital. Alguien quebrantado, su familia ya está de camino abajo al barranco de la desgracia. Todavía Dios existe para levantar una familia. Todavía Dios existe para darle compañía al que se siente solo. Todavía Dios existe para sanar a alguien para su gloria y su honra. El día que Dios desaparezca, yo no tengo nada que hacer en el ministerio. Pero vive Jehová, que hay un mensaje que proclamar y un Dios que alguien más necesita conocer. Dios, Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Ese es Dios. Dios, querida iglesia, Dios mismo afirma en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Claramente lo dice: yo soy Jehová y yo no cambio. Yo no cambio. Los que cambian somos nosotros, ¿saben? Los que cambian somos nosotros. Con Él no hay cambio. Tampoco hay sombra de variación. Que nos parezca que, bueno, parece como que esto del sábado parece como que Dios ahora será como hasta el mediodía. No. Lo del sábado desde el principio y por toda la eternidad será desde que el sol cae hasta que el sol se levanta. No hay cambio ni sombra de variación. Será algunas horas, las horas sagradas del sábado, algunas horas. Déjeme decirle que el sábado es más que unas horas sagradas. El sábado es un estilo de vida. Porque el mandamiento dice: durante toda la semana, acuérdate. Y si usted le vino el sábado y le cayó encima y todavía está recogiendo las herramientas, justificando su propia cabeza de que ya terminó de trabajar, no. A usted se le olvidó el sábado durante toda la semana. No hizo la provisión para que todo el trabajo que estaba haciendo cesara. Y al momento de que el sol cayera, tanto usted como sacerdote de su casa, como el resto de su familia, estén listos para recibir la bendición. Perdónenme que sea tan descriptivo, pero esa es la realidad. Ay, gracias a Dios que terminé esto. Ahora a recoger todo esto, a cuadrar la traila, a regresar de camino. Ahora sí llegó el sábado. Se te olvidó el sábado toda la semana. Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy.
Iglesia amada, Él es el mismo por los siglos. La iglesia está recibiendo bendición. Gloria a Dios. Él es el mismo. Hoy, mañana y para siempre. Él es infinito y omnipresente. Ningún lenguaje humano puede describir su grandeza y su majestad. Nadie aquí, y si nos juntamos todos, podrá describir su grandeza y su majestad. Dios, amada iglesia, es Dios. No olvides nunca eso. Cuando quieras tomar control de tu vida, acuérdate que hay alguien que está deseoso de controlar tu vida para bendición. Cuando no sepas qué hacer, no te ahogues. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Recurre a ese Dios que aguanta las estrellas. Recurre a ese Dios que sostiene el mar en su cauce. Recurre al Todopoderoso, el que está donde quiera, porque es omnipresente, el que sabe todo, porque es omnisciente, el que puede bendecirte, porque todo lo puede, por ser todopoderoso. No te ahogues en el problema. Recurre a un Dios grande, a un Dios poderoso. No dudes si hay que entregar los viles o ser fiel a Jehová. Si sigues pagando los viles y reteniendo la ofrenda y lo que le corresponde a Jehová, las ventanas seguirán cerradas con telarañas y la bendición nunca la verás. La fe sin obras es muerta. Actuar por la fe, es decir, Señor, los biles se tendrán que pagar. Los vas a pagar tú, pero yo no voy a dejar de ser fiel a ti. Las ventanas se van a abrir. Se van a abrir. Con lo menos que te imaginas. La fe hay que ponerla en acción. Si no es muerta. Si no es un muerto que nada sabe, que nada hace. Si Dios es tan grande, ¿por qué el mundo está sufriendo? Hermanos queridos, esta es una de las tantas imágenes de esta semana. Esta es una de las tantas. Hay más sufrimiento en el mundo de lo que tristemente a veces nuestros ojos ven. Déjeme hacerle saber algo. Parece que ya se nos olvidó lo que pasó en una iglesia hace unos meses. El mundo sigue sufriendo y va de mal en peor. Este muchachito, un joven igual que los que fallecieron, sin su papá, sin su mamá. Los que lo cuidaron, apenas en noviembre murió uno de ellos. También está sufriendo. Perdónenme, pero esta fue una de las preguntas que subió a mi mente esta semana. Solamente mi esposa me escuchó decirla ahora a todos ustedes. Y mi pregunta fue, ¿quién estará sufriendo por él?
Porque los papás no están. Los que los cuidaban tampoco. Sí, estamos viviendo bastante incertidumbre. Ayer en la tarde, al norte de Arkansas, se abrió una maleta con unos gemelos recién nacidos muertos dentro de la maleta. ¿Qué es más crítico? México ayer tembló. ¿Qué es más crítico? Pero hace unos meses tembló y se llevó muchas vidas, incluyendo niños. El mundo sigue sufriendo y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? El Ministerio de Curación, la página 397 dice: por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia le parece mejor. Yo no estoy diciendo que Dios ordenó lo que yo acabo de mencionar, pero déjeme decirle algo. Aquí no se cae una hoja. En este universo no se cae una hoja. Que nadie aquí piense, oye, ¿para dónde estaba mirando Dios cuando pasó lo que pasó en Florida esta semana? Que nadie aquí diga, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que Dios permitió que ese hombre engendrara esa mujer tuviera 8 o 9 meses de embarazo, diera luz los gemelitos y los gemelitos estén metidos dentro de una valija, una maleta al lado de la calle, muertos recién nacidos? ¿Dónde estaba Dios? ¿Sabe qué? Yo soy limitado para contestar eso. Y el espíritu de profecía dice que ahí yo me retire. Pero el espíritu de profecía dice que por encima de las confusiones de la tierra, porque dígame si el mundo no está confuso hoy día, por encima de las confusiones de la tierra, Dios está sentado en su trono. Y Dios, querida iglesia, todavía manda. Alguien que diga amén en esta iglesia. Porque no es tiempo de dudar. No es tiempo de tener ninguna sombra de variación. Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos. Para su propia gloria, oculta sus propósitos ahora. Pero muy pronto, querida iglesia, serán revelados en su verdadera importancia. Pero no ha ocultado. Si algo Dios no ha ocultado, es su amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. Alguien que esté respirando, que alabe el nombre del Señor en esta reunión. Yo no entiendo. Tampoco me toca explicarlo. Es difícil de aceptar, pero de algo sí estoy seguro. Y hoy lo proclamo en su casa. Dios está sentado en su trono todavía. Y lo que Él ha decidido que ninguno de nosotros comprenda ahora, en su momento, amada iglesia, sabremos por qué fue lo que sucedió.
quiero cerrar en esta tarde leyendo el versículo. Porque yo, Jehová, ¿qué dice ahí? El Dios de hoy, 2018, es el de Abraham, es el de Isaac, es el de Jacob, es el de nuestros padres. Sigue siendo el mismo Dios. Y porque Él no se muda y porque Él no cambia, ahora usted va a entender el resto del versículo. Así vosotros, hijos de Jacob, por más delincuentes que fueron, por más difíciles que fueron, por más desobedientes y desleales que fueron, no habéis sido consumidos. Porque el Dios del principio, que dijo que me iba a amar por el resto de la eternidad, gloria a Dios, amada iglesia, no ha cambiado. ¿Alguien dice amén a eso? Si Dios cambia, mi querido hermano, nos funde nuestra propia realidad a cada uno de nosotros, porque la paga de ese pecado sigue siendo la muerte. Hoy le doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Le doy gracias a Dios porque Dios no cambia. Le doy gracias a Dios, amada iglesia, porque está sentado todavía. Dios está sentado en su trono. Y porque lo que no entiendo hoy, tampoco me toca explicarlo. Lo que sí me toca entender es que hay algo que Él no ha dejado para mañana. Hay algo que Él no ha dejado que yo entienda luego. Y ese es su amor por mí. Así que el que no acepte a Dios hoy es porque no le interesa entender lo que Él ha revelado. Y lo que Él ha revelado, lo reveló tan claro que ha dado a su Hijo, dígalo conmigo, iglesia, ha dado a su Hijo unigénito, ayúdame, iglesia, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor sepa atornillar este mensaje en tu corazón y en el mío. Y que podamos decir día a día, al bendecir nuestros hijos y llevarlos a la escuela, al besar nuestra esposa y separarse a las responsabilidades cotidianas, al depender de tantas cosas que tenemos que hacer durante la semana, podamos tener la seguridad de que el Dios de nuestra casa sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios, ayúdame iglesia, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Dígalo conmigo, mi Dios. Dígalo conmigo, mi Dios. Si usted no tiene a Dios en su corazón ahora, el resto de la generación suya no va a saber quién es Dios. Ese es mi afán. Ese es mi afán. Porque por algo Dios llegó a tu corazón. Ese es mi afán. Que el resto de tu descendencia, ya eres papá, pues cuando seas abuelo, tengas un abuelo que cuando tuviste el tuyo lo mirabas y decías, abuelo, creí en Dios. Que tú seas ahora el abuelo, que sus nietos te vean y digan, mi abuelo cree en Dios. ¿Hubo bendición, querida iglesia? ¿Hubo bendición, querida iglesia? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este lindo himno, Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en